Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Cuando lo tenga ahí, para hacer una oración. Vamos a poner el tiempo en manos de Dios. Pídale a Dios que hable a su vida, que use a quien hoy predica para que su nombre sea glorificado a través de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le damos gracias por todas las bendiciones que hoy usted nos ha dado. Bendito Dios, Padre, y ahora queremos estudiar de su palabra. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestro pecado, que estamos lejos, Señor, de caminar en terreno santo, Señor. Padre, pero queremos glorificar su nombre por medio de la palabra. Por eso rogamos que sea su Espíritu Santo el que nos ministre en esta hora, que nos bendiga con su presencia, que nos dé sabiduría, que nos dé luz, que sostenga a quien predica, Señor, y que disponga nuestro corazón, nuestro mente, nuestro sentido, Señor, atento, Señor, sabiendo que le estamos adorando por medio de la palabra, Señor, para que seamos receptivos y la semilla de la buena palabra caiga en buena tierra, cumpla su propósito, Señor. De tal manera, mi Dios, quiera usted en su misericordia alcanzar, Señor, a quien hoy todavía no le conociera, y Padre, quien le conozca, que pueda crecer en su palabra, en santidad y en ser transformados a la imagen de nuestro glorioso Señor y Salvador Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. Llegamos al quinto y último mandamiento de esta serie que iniciamos hace algunas semanas, que yo llamé Principios para iniciar bien. Y está basada en 5 mandamientos que da el apóstol Pablo al final de su carta, en el capítulo 16. Ya estamos terminando la carta. Pensé que le íbamos a terminar hoy, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Y hay 5 mandamientos que da el apóstol Pablo casi al finalizar, que hemos visto 4 y vamos a ver el último, para recordar un poquito uno de los mandamientos, o esos mandamientos fueron velar, estar vigilantes. El segundo fue estar firmes en la fe. El tercero fue ser maduros. El cuarto, fortalecernos en el Señor. Y el último principio que vamos a ver en la mañana de hoy es ser amorosos. Ser amorosos. Se escucha medio cursi, pero no encontré otra frase que pudiera interpretar lo que creo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, inspirado por Dios. Y está basado en el versículo 14 que tiene ahí en su Biblia. El capítulo 16, versículo 14. Dice el texto: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. De ahí sale ese principio, ser amorosos. Este término, mis hermanos, ser amorosos, o este último mandamiento, es el principio más completo de los que hemos visto anteriormente. ¿En qué sentido? En que este mandamiento complementa los anteriores. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el tema de la doctrina, si nosotros aprendemos doctrina y no tenemos amor, eso se convierte en religiosidad. Si nosotros tenemos firmeza, pero no tenemos amor, esa firmeza se va a convertir en dureza, en ser ásperos. Si nosotros tenemos fortaleza, pero no tenemos amor, eso se va a transformar en querer dominar a los demás, porque tenemos mayor madurez. Si nosotros tenemos madurez, pero no tenemos amor, vamos a dejar de lado la amabilidad y la consideración para aquellos que no son maduros. De ahí la importancia de este término que da Pablo acerca del amor. Y sin duda esta instrucción de ser amorosos era lo que más necesitaban los corintios. Recuerden que estamos hablando, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Pero no solamente es lo que más necesitan los corintios. El ser amorosos es lo que más necesitamos todos.
Es la base del primer y segundo gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón. Y el segundo mandamiento es muy parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que esforzarnos. Y por si las dudas, lo voy a mencionar, Pablo no se refiere al amor de pareja en este texto. No se refiere a un amor filial tampoco, amor por los hijos, amor por la familia, no. Pablo está dando esta instrucción de ser amorosos y se refiere al amor al prójimo. Es un amor ágape, un amor que se da aunque la persona no merezca, no me deje amarlo. Esa es la instrucción que Pablo está dando aquí. Y es un amor, mis hermanos, que solamente los cristianos podemos entender, porque solamente nosotros hemos recibido ese tipo de amor inmerecido de parte de nuestro Dios. Por eso nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo cuando nos dice ama. O sea, ama así como yo te amo, de una manera inmerecida. Entonces ahí entiendo ese amor ágape. Y esa es la instrucción, es el mandamiento, está sencillo, sean amorosos. Pero surge una pregunta acerca de esto. ¿Cómo se ve el amor en un creyente? Ok, dice Pablo, sea amoroso, pero ¿cómo se ve esto, la demostración de este amor de una manera práctica? Y creo que el apóstol Pablo, en los últimos versículos de este capítulo, hasta el versículo 20, nos da una figura de cómo se ve el amor en el creyente, de cómo se ve el amor en la iglesia. Y entonces tiene mucho sentido porque Pablo dice, sed amorosos en todo lo que hagáis. Y luego nos da una ilustración, quizá directa o indirectamente, pero es una ilustración que podemos ver del versículo 14 al 20, en el que nos muestra cómo se ve ese amor de manera práctica. Y es en lo que quiero enfocarme en esta hora. Que tomemos el ejemplo de lo que estaba haciendo la iglesia de Corintio en esa demostración de amor y que podamos nosotros ponerlo en práctica en nuestra vida. Si Dios nos dice sea amoroso, bueno, ¿cómo se ve ese amor en la práctica? Porque quizá yo puedo pensar, yo soy muy amoroso. Y a lo mejor los que están alrededor van a decir, no eres nada amoroso. Entonces, ¿cómo se ve ese amor en la práctica? Y quiero que leamos el texto, el versículo 14 al 20, es donde se muestra y vamos a sacar esta enseñanza del ejemplo que da el apóstol Pablo de la iglesia. Dice nuevamente el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Entonces, este pasaje, mis hermanos, nos da la imagen de cómo se ve ese amor en la iglesia, de cómo se ve el amor en el creyente, y que es el mandamiento que está dando Pablo. Y creo que hay por lo menos 6 formas o 6 maneras en la cual podemos mostrar ese amor y en lo que podemos trabajar para ser obedientes a esta instrucción. ¿Cómo se ve el amor en la vida del creyente? En primer lugar, se ve en el evangelismo. ¿Cómo se ve el amor en la vida del creyente? ¿Cómo sé si yo soy un creyente amoroso? Bueno, yo te preguntaría, ¿estás evangelizando? Porque esa es una manera en la que se ve el amor en la vida del creyente. Acompáñame nuevamente al versículo 15. Dice el texto, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. La familia de Estéfanas
no solamente fue la primera familia de Corintios que creyó en el Evangelio, que Pablo evangelizó. Esta familia fue la primera de Acaya, dice el texto. Acaya era una provincia del sur de Grecia que era parte de Corintios y de Atenas. Era una provincia que cubría toda esa área, Grecia, Atenas, Corintios. Y el apóstol Pablo había ido a evangelizar a ese lugar. Sin embargo, cuando Pablo va a evangelizar a esa provincia de Acayas, Pablo llega primero a la ciudad de Atenas y ahí comienza a predicar el evangelio. Pero si tú has leído el capítulo 17 y 18 de Hechos, te vas a dar cuenta que los atenienses rechazaron el evangelio. Le dijeron, por poco y nos convences, Pablo, pero no, gracias. Y entonces Pablo se va de ese lugar seguramente desilusionado y llega a la ciudad de Corintios nuevamente a llevar el evangelio. Y Pablo llega con sus hermanos, con los judíos, a llevarle el evangelio. Y estos judíos también rechazan el evangelio. De hecho, hasta blasfeman el nombre de Dios con la predicación de Pablo. De ahí una famosa frase que dice el apóstol Pablo en Hechos 18, que a lo mejor has escuchado, que dice, limpio estoy de su sangre. Les he predicado el evangelio y ustedes no han querido nada con Cristo. Pablo había llegado a Atenas, había predicado, lo habían rechazado. Llegó a Corintios, había predicado, lo habían rechazado. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en el lugar de Pablo en ese momento, mis hermanos? Quizá hubiéramos dicho, bueno, ya compartí, ya cumplí, me sacudo los pies y me regreso a casa. Basta ya, me han rechazado mucho, han blasfemado el nombre de Dios, yo no tengo necesidad de que me estén maldiciendo, de que me estén persiguiendo, de que me quieran matar, me voy de aquí. Sin embargo, eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora siguió en Corintio, pero dijo, bueno, ahora le voy a hablar a los gentiles, a los que no son judíos. Los judíos no quisieron, pues ahora me voy a dirigir a los gentiles. Y les empieza a predicar a los gentiles, mis hermanos, y los gentiles empiezan a creer en Cristo. Y los primeros que creen es la familia de esta mujer que se llama Estefanas. Y cuando habla de familia, no se refiere a 3, 4, eran familias numerosas, incluía a los siervos, incluía a los esclavos, eran familias de muchos hijos, de muchos nietos, de muchos hermanos. Entonces lo que está diciendo Pablo es que muchos creyeron, fue el primer grupo que creyó dirigido por esta persona. Por eso dice Pablo, eran las primicias de Acayas, tomando la figura de la agricultura. Cuando empiezan a salir los primeros frutos, es señal de que la cosecha está lista. Y esta familia eran los primeros frutos, era un pequeño grupo que después se convertiría en la iglesia de Corintios, la cual sería muy reconocida en toda Roma. Ese es el contexto un poco de lo que está Pablo hablando en este versículo. Ahora, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo se hubiera desanimado cuando fue a Atenas? Ya me rechazaron, me voy. No quieren escuchar la palabra. Yo ya les dije y no entienden de que tienen que dejar a sus ídolos. Nos vamos de aquí. ¿Quién dice así cuando está evangelizando? Que lo rechazan. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera hecho eso? Si hubiera ido y nunca hubiera alcanzado a Estefanas y a su familia y la iglesia de Corintios no hubiera nacido y hoy no estaríamos predicando de la iglesia de los Corintios. Entonces, ve lo importante, mi hermano, que es el amor por el evangelismo. ¿Qué fue lo que permitió que Pablo continuara evangelizando? El amor por las almas perdidas. El amor, mis hermanos, el amor que se le tiene a alguien que aún no conoce de Dios es lo que nos motiva a seguir predicando, a seguir compartiendo la palabra, aunque te rechacen, aunque te maldigan, aunque te digan cosas. Ese es ese amor. Tú dices, sí, pero es que no sabes lo que estás rechazando. Tú dices, sí, estás rechazando, pero es que tú necesitas el evangelio y te voy a seguir predicando, voy a seguir insistiendo, voy a seguir llevando el evangelio a los que están cerca, a los que están lejos. Pero el móvil de eso, ¿qué es? El amor. Si no hay amor por las almas perdidas, mi hermano, al primer gesto que nos hagan, bueno, yo ya te dije, si quieres que bueno, si no, ni modo.
nos falta ese amor por las almas. Mis hermanos, es ese amor que demostró Moisés cuando Dios iba a consumir al pueblo hebreo por idólatra. Acompáñame a Éxodo capítulo 32, versículo 31. Éxodo 32, 31. Dice la palabra de Dios: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés no estaba retando a Dios diciéndole, bueno, si no los vas a salvar a mí, mátame. No, él sabía lo que él estaba diciendo y sabía lo que involucraba en sus palabras. Pero Moisés está dando una muestra de amor muy grande por su familia judía. Le está diciendo, Padre, sálvalos. Si quieres a mí, quítame mi eternidad contigo, pero a ellos sálvalos. Mira esta clase de amor que tenía Moisés. Él sabe qué está diciéndole a Dios. No es que no se lo dijo a Aarón, que se lo dijo al pueblo. No, le está diciendo a Dios, Padre, sálvalos. Si quieres a mí toma mi vida, pero a ellos sálvalos. Ve el amor, mi hermano, de este hombre. Es muy parecido al amor que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 2. Muy parecido, nomás que ahora Pablo también por sus hermanos judíos. Dice Romanos 9, 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Tanto Pablo como Moisés están expresándole esta idea a Dios. Padre, tómanos a nosotros. O sea, nosotros no nos des la eternidad, pero a ellos sálvalos. Sálvalos. Mira el amor. Una cosa es, mi hermano, que alguien diga, toma mi vida por la de él. Que él no muera, que muera yo. Ese es un amor grande. Pero decirle, con todo el entendimiento de Pablo y de Moisés, decirle, Dios, no le hace que yo no vaya a tu presencia, pero salva a este pueblo. Y ni siquiera está hablando de una familia, está hablando de gente que a lo mejor los habían rechazado, está hablando de su pueblo, de sus hermanos en carne. Mis hermanos, este es el amor del cual está hablando la Biblia, el amor ágape. Y claro, esto no es posible, ¿verdad? No es posible que yo le cambie a Dios mi alma por la de otra persona. El alma que pecare, esa morirá. Pero estos hombres están mostrando el gran amor por el alma que aún no conoce a Dios. Y por algo estos dos son los hombres que más fueron usados en este aspecto. Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento, en el área de la conversión. Mis hermanos, vemos en estos hombres un gran amor por las almas perdidas. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quieres ser amoroso? Ese amor se ve reflejado en qué tanto tú amas a las almas que aún no conocen de Dios. Porque eso te va a llevar a hablarles el evangelio. Y entonces nosotros tenemos que orar, amada iglesia, que sea parte de tu oración. Y yo oro por la iglesia, que Dios nos dé ese amor por las almas que aún no conocen de Dios. Porque, mi hermano, no es fácil ir a evangelizar. Hay que dejar casa, hay que dejar descanso, hay que dejar trabajo, hay que dejar tiempo, hay que invertirles de tu tiempo a esas personas. Y para que te rechacen, dices, mejor me hubiera quedado haciendo lo que iba a hacer, me hubiera ido a trabajar, pero ahí es donde entra el amor. Ahí es donde dices, no, pero yo amo a estas personas. Ese amor viene de Dios. Entonces, que Dios nos permita tener amor por las almas que aún no le conocen. ¿Cómo se ve el amor en la vida del creyente? Evangelizando. En segundo lugar, se ve en el servicio de unos a otros. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 15 de Corintios 16. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esta familia no solamente amaba a los perdidos. Dice, esta familia se ha dedicado ahora en la iglesia al servicio de los santos. La palabra servicio que usa aquí, la palabra dedicado que usa aquí es la palabra tazo, se han dedicado. Y esa palabra se traduce como adicción. La adicción, mis hermanos, tiene tres características: un deseo, un aumento de ese deseo y una dependencia.
un deseo, un aumento de ese deseo y una dependencia. Y cuando hablamos de adicción, nosotros lo familiarizamos con el tema de las drogas en un contexto negativo, porque las drogas son malas. Pero aquí Pablo le está usando para algo bueno. Dice, esta familia era como adicta a servir a los santos. ¿Cuántos tienen adicción por servir a los santos de Dios? ¿Sí se fijan? O sea, no era de que tenían ganas de servir. Estos hombres se morían por servir, por ser atentos a las necesidades que tenían los hermanos en la iglesia. Yo quiero servirte, permíteme servirte, yo amo servirte cuando vienes a la iglesia. Esos eran esta familia de Estéfanas. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué clase de servicio hacían? Porque a lo mejor hacían un servicio que no costaba tanto trabajo y por eso les gustaba mucho servir. Bueno, la palabra servicio que usa aquí el apóstol Pablo es la palabra diaconía. Y esa palabra se traduce como servir mesas, mesero. Después esta palabra se ha usado para hablar cualquier tipo de servicio en la iglesia. Pero la idea es que es un servicio humilde, un servicio sumiso. O sea, no es un servicio de yo soy el que sirve dirigiendo a los demás. No, era un servicio de limpiar las mesas, de llevarles la comida, de estar atento a las necesidades que las personas tuvieran. Es ese tipo de servicio del cual habla el apóstol Pablo. Mis hermanos, para tener ese corazón de servicio, nosotros tenemos que tener amor por el que estoy sirviendo. El servicio tiene que ser movido porque te amo como hermano. Si no es movido mi servicio por amor a ti, es un servicio incompleto en el área que estés sirviendo. Hay quien puede servir en la alabanza. La alabanza es un servicio también. Hay quien puede servir en la cocina, quien está sirviendo ahorita enseñando a los niños, quien está sirviendo en cunas, quien sirve en la librería, quien sirve lavando los baños, quien sirve evangelizando, quien sirve dando una clase, quien sirve barriendo, limpiando una silla. Todo ese servicio, el punto es que te motiva para servir a Dios. Dice la palabra de Dios, por amor a los santos. Mis hermanos, a veces tenemos mala idea. Pensamos, es que yo sirvo por amor a Dios. Sí, pero ese es un servicio incompleto. Es por amor a Dios y a mis hermanos, a los santos de Dios. ¿Por qué? Porque los santos de Dios es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo nada más servir a la cabeza o amar a la cabeza para servir. Mi servicio tiene que estar motivado de ese amor por ti. Y si no lo tengo, tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a amar a tu iglesia más para poderle servir con mayor amor. Ahora, si tú eres de los que piensan, no, yo no soy llamado a servir, ¿yo cómo les voy a andar sirviendo a los demás? Déjame darte un par de textos que nos hablan acerca de lo sublime que es servir. En Mateo 20:28 nos enseña lo primero. Mis hermanos, el Señor Jesús vino para servir y no para ser servido. Mira lo sublime que es servir, porque aquí cambia nuestro pensamiento del tema de servir. Quizá podemos decir, no, es que a mí no me gusta servir. Yo no soy mucho de servir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dice el Mateo 20:28, 20:27 y el 28. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quién es el primero? El que sirve, el siervo. Delante de Dios tiene en primer lugar al servidor. Dice el versículo 28 y nos da el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si Cristo vino para servirnos, ¿para qué crees que estamos tú y yo aquí? ¿Para que nos sirvan? No, para servir con mayor razón. Y mis hermanos, tenemos que entender también que hay una recompensa, pero no es del hombre, es de Dios. Vayan a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo he mostrado
el amor a tu nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo yo demuestro mi amor para con Dios? Sirviéndoles a ustedes, sirviéndoles a los demás. Ahora, lo que quiero hacer énfasis en este texto es en que tú veas que de quién viene la recompensa. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. A veces nosotros estamos buscando y esperando la recompensa del hombre, mis hermanos. Ni gracias me dieron, ni una coca me invitaron, y ahí me trajeron todo el día sirviéndoles. Es que no viene tu recompensa de parte del hombre. No debemos de esperar la recompensa, porque como hombres somos malos, mis hermanos. Aún si recompensáramos, recompensamos mal, porque somos pecadores. Pero Dios es justo para darnos lo retribuido a nuestro servicio. Amén. Pero nuevamente, ¿qué necesitamos? Amor. Señor, ayúdame a amar a mis hermanos para servirle a los santos de Dios. Y entonces dice Pablo, ¿cómo se ve el amor de una manera práctica? Cuando evangelizas. Número 2, cuando sirves. Número 3, en sujeción y respeto. Cuando nos sujetamos y respetamos a nuestras autoridades. Mira lo que dice el versículo 16 de Primera de Corintios. Os ruego que os juntéis a personas como ellos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿A cuáles ellos? A los que están sirviendo. Sujétense a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mis hermanos, la Biblia nos manda a sujetarnos. Y este mandamiento que da el apóstol Pablo aquí es: sujétense a los que están sirviendo y están trabajando. Todos, mis hermanos, aquí estamos sujetos. ¿A quién? Los hombres deben de estar sujetos a Cristo. Las esposas deben de estar sujetas a sus esposos. Los hijos están sujetos a los ancianos, a los mayores. Los cristianos estamos sujetos a nuestras autoridades. Todo mundo aquí es esclavo de alguien más en el sentido del servicio. Todos somos servidores, mis hermanos. Ese es el principio. La Biblia nos llama a todos a sujetarnos a alguien más, a ponernos a la orden de alguien más. Si tú eres de los que dicen, yo no me sujeto a nadie, a mí nadie me va a decir qué hacer, a mí nadie me manda, a mí nomás Dios me dice y de ahí en fuera nadie. Mis hermanos amados, eso se llama soberbia. Eso es soberbia. Cuando alguien te dice, oye, mira, la regla aquí es esta, pues a mí no me importa, yo aquí hago lo que quiero porque, caray, eso se llama soberbia. ¿Y tú sabes qué opina Dios acerca de los soberbios? Vayan a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, la segunda parte. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, la segunda parte. Dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios. O sea, los frena. Ay, quédate, eres muy soberbio. Pero por otro lado, da gracia a los humildes. Mi hermano, y aquí es donde tenemos que analizarnos. ¿Qué tan humildes somos? ¿Qué tan soberbios somos? ¿Cómo calibramos eso? Es bien simple, mi hermano. Nada más medita cuando alguien te dice, oye, mira algo bien simple. Llegas a la puerta, un ejemplo aquí en la iglesia. Llegas a la puerta, oye, ¿qué crees que hoy te tienes que sentar allá en la esquina? Porque estamos acomodando a todos por estaturas. ¿Y a mí por qué me van a poner allá? Pues mejor me voy para... no, decíamos, pero siéntese donde quiera. Eso es soberbia, mis hermanos. Ahora llévalo al ejemplo que tú quieras en tu vida, pero analiza tu condición. ¿Qué tan humilde eres a la instrucción? ¿Qué tan humilde eres al llamado, al reglamento, a la orden? Mis hermanos, ahí se ve nuestro corazón humilde realmente, si nos estamos sujetando. Y nota que este texto no dice que nada más debemos sujetarnos al pastor, sino que nos sujetemos a todos los que están sirviendo, a todos los que están trabajando. En la segunda parte, en el versículo 18,
en la última parte de la Biblia, de ese capítulo 16, versículo 18, dice, reconoced pues a tales personas. ¿A quiénes? A los que están sirviendo. Reconócelos. Y Pablo no nos está diciendo que les hagamos un monumento, que les aplaudamos o que les hagamos soberanía cuando llegan. No, es reconócelos, es respétales, porque ellos están sirviendo para honrarte a ti también. Entonces, ¿cómo se ve tu amor hacia ellos? Respetando y sujetándote lo que ellos están diciendo. Mis hermanos, si yo veo, para los que no saben, hay gente que llega aquí a las 8:30. El culto no empieza a las 12. El culto empieza a las 10 de la mañana con escuela dominical y alabanza, para los que no sabían. Pero hay personas que llegan aquí 8:30. ¿Sabes a qué llegan? A orar. ¿A orar por quién? Por ti y por mí. A pedirle a Dios que empiece a trabajar en nuestro corazón para todo lo que hoy se va a hacer de una manera espiritual. Y luego se ponen a limpiar las mesas, las sillas, los baños, todo lo que esto implica. Hay gente que llega temprano a acomodarle el salón de los niños para la clase de los niños, el salón de los jóvenes, en la cocina para que ahorita terminemos, podemos comer. Quien trapea, quien acomoda el baño, los papeles, ¿para qué? Pues para que podamos ocuparlos. ¿Quién limpió la silla hoy temprano donde tú estás sentado para que no te llenaras de polvo? Porque aquí se tira mucho polvo. Mis hermanos, si yo veo que esa persona está haciendo algo para ayudarme, para servirme, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer por él? A tus órdenes, dime en qué te puedo ayudar. ¿Qué quieres que me siente allá? Corriendo voy y me siento, porque te estoy honrando, te estoy respetando, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Honren y respeten y sujétense a todos los que están sirviendo, a todos los que están trabajando para la obra del Señor. Qué fácil sería eso, mis hermanos, el trabajo para los que sirven, si nos sujetáramos y respetáramos, ¿verdad? El trabajo, dice, reconocedles. Invítales una coca a los que ves siempre trabajando como hormiguitas. Hermano, hoy le voy a invitar una cocota de 2 litros para que se la tome. Eso es reconocer, mi hermano. No a lo mejor públicamente, no habla aquí de una fiesta, porque el que merece gloria es Cristo, pero sí, gracias, hermano, gracias por su clase. Gracias porque se ve que se preparó mucho para dar su clase hoy. Gracias porque me edificó. Gracias, hermanos de la alabanza, porque se prepararon, ensayaron, oraron para que pudiéramos ser ministrados en la presencia de Dios. Gracias, hermano, que cada sábado usted a las misiones, deja su día. Hermano, yo no puedo ir, pero lo tengo en oración. Tómese una coca, mire. Eso es reconocer, mis hermanos, eso es honrar. Pero ¿qué necesitamos? Amor. Necesitamos amar a los hermanos para poder reconocerlos. Ahí se ve el amor en nuestra vida. ¿Cómo más se ve el amor en nuestra vida? Número 4, en el compañerismo. Vayan al versículo 17 y 18 de Corintios 16. Dice el texto, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. El compañerismo, mis hermanos. ¿Cómo se ve si en mí hay amor? ¿Qué tan buen compañero eres de los hermanos? No, hombre, yo ni le hablo a nadie, hermano. Ese no es mío. Bueno, pues no estás teniendo amor por los hermanos. Ese es el punto. Mi hermano, esto es para que cambiemos, para que meditemos en nuestro corazón nuestra condición. No nada más para que digamos, ya sé lo que dice la Biblia. No, yo me examino y veo si estoy cumpliendo con lo que Dios dice o no. Qué tan buen compañero soy de los cristianos, porque ahí se refleja tu amor. ¿Y qué es esto de compañerismo? Compañerismo no es algo que yo te pueda dar. Déjate, te doy compañerismo. No es algo que se ve en pequeñas acciones. ¿Como cuáles? Mi hermano, a veces el puro hecho de estar ahí a un lado cuando alguien tiene problemas, cuando alguien tiene dificultades. El puro hecho de pararte ahí cuando alguien está enfermo. Y a lo mejor le dices, hermano, no tengo palabras para decirle. Soy bien malo para hablar. No tengo ni dinero para ayudarle, estoy más amolado que usted. Pero aquí voy a estar con usted. Voy a estar llorando con usted. Voy a estar orando por usted.
voy a estar sufriendo con usted. Mis hermanos, eso conforta el corazón del creyente. Ese es el compañerismo, estar. Ahora se dice fácil, pero mis hermanos, hay que dejar casa, hay que dejar familia, hay que dejar tiempo, hay que dejar trabajo para ir y ser compañero de aquel que está pasando dificultades. Pero mis hermanos, qué hermoso es cuando a nosotros somos los que nos toca pasar la dificultad y ahí está el hermano. ¿Qué necesita? ¿Qué le ayudo? Lo vine a ver. Una llamada, un mensaje. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está esa situación legal que me habías platicado? ¿Cómo está la enfermedad de tus hijos? Sabes que esa persona está orando por ti porque está preocupada por ti. En eso se ve el compañerismo, pero necesitamos amor. Dice el apóstol Pablo que cuando lo visitaron estas tres personas que menciona en el texto, Estéfanas, Fortunato y Acaico, fueron y me visitaron, estuvieron conmigo. Y dice el apóstol Pablo, y se confortó mi alma. ¿Qué es esto de confortar el alma? Me llama la atención, mis hermanos, que en Mateo 11:28, si me puedes acompañar, hablando de confortar el alma, es la misma palabra que usa Pablo cuando dice que los hermanos fueron a visitarlo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa palabra es la palabra anapao, descanso. Y es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en el versículo 18 de 1 de Corintios 16. Porque anapao mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues acá a las tales personas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? La Biblia dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Y dice el apóstol Pablo usando el mismo verbo, cuando vinieron los hermanos a verme, descansé, se confortó mi alma. Mis hermanos, Dios conforta nuestra alma muchas veces de una manera directa. Oramos, Señor, confortaste mi alma. Pero otras muchas veces Dios conforta nuestra alma por medio del compañerismo. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. De las primeras veces que yo venía a la iglesia, tenía como un mes viniendo a la iglesia y tuve un accidente automovilístico. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué choqué? Y luego en un carro que ni era mío, no teníamos seguro, había que pagar una cantidad muy fuerte. Dañé a otra persona que venía en otro auto. Era un domingo en la mañana. Yo venía a la iglesia, mis hermanos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien, ahora que estoy tratando de buscar me pasa un accidente? Y cuando anduve de borrachote en las fiestas a medianoche, nada me pasó, gracias a Dios. Y ahora que vengo en la mañana sobrio, espiritual, buscando la presencia, órale, voy y choco. Mis hermanos, yo me sentía de lo peor, la peor persona. Me sentía el que a Dios más lo había abandonado. Yo no me explicaba por qué Dios había permitido eso. Mis hermanos, ese día en la noche fueron unos hermanos a la casa que yo ni conocía todavía. Y fueron y me dijeron, nada más venimos a ver cómo estás. Se enteraron que había chocado y que no había podido venir a la iglesia. Y yo decía en mi mente, ¿qué quieren aquí los hermanos? Yo ni los conocía y no entendía esto de la hermandad. Y yo decía, puro compromiso que vienen aquí. Y yo ya lo que quería era que se fueran. Yo quería estar solo en mi casa para mis tragos de amargura, yo solo ahí. Y ahí estaban los hermanos. ¿Y qué te pasó? Y cuéntanos. Y yo, ya cállense y váyanse. Yo no los quiero aquí. ¿Quién les dijo? No era hermano todavía para lavar mi culpa. Y ya total de que estuvieron ahí, se fueron, no pasó nada. Cuando se van me dicen, oye, ¿podemos hacer una oración por ti? Y ya con tal de que se fueran, yo dije, sí, hombre, hagan lo que quieran. Y me agarraron y empezaron a orar. Mis hermanos, fue la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo. Una paz, mi hermano, nunca había dormido como dormí esa noche. Por primera vez sentía lo que dice Mateo. Ven a mí, cansados y cargados, que yo os confortaré en vuestra alma.
Mis hermanos, tenía la bronca del dinero del choque, tenía todavía el dinero que pagar, pero me fui a dormir como si yo no debiera ni un 5. Es la paz del Señor, mi hermano, es la presencia del Espíritu Santo. Pero fue gracias a ese amor inmerecido de unos hermanos en la fe. Porque yo no merecía esa oración. Yo en mi mente estaba diciendo que se vayan. Yo no merecía eso. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, pero los usó a ellos para darme compañerismo. Mis hermanos, en eso se ve el amor del cristiano. ¿Qué tan buen compañero eres para los demás? Número 5. ¿Cómo se ve el amor en la vida del creyente? Llevamos 4. Número 5, en la hospitalidad. Vayan al versículo 19 y 20. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Versículo 20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice este texto, mis hermanos, que mandan saludar a la iglesia. Y uno dice, ¿y qué podemos aprender de ese saludo? Nada en la Biblia está de más. Nada en la Biblia hay que no sea inspirado por Dios. Y mis hermanos, lo que está diciendo la iglesia de Asia a Pablo es, cuando tengas oportunidad de hablar con los corintios, no los saludas. Pero Pablo no está escribiendo esto como alguien que quiere quedar bien, como alguien que quiere impresionar a la iglesia. No, realmente había un afecto, mis hermanos, de esta iglesia de Asia que le está diciendo, Pablo, estamos preocupados por la iglesia de Corintios. Salúdanos cuando los veas, cuando les mandes carta. Diles que estamos orando por ellos. Diles que estamos aquí al pendiente. No era que les podían mandar un WhatsApp o tomar el teléfono y decirles cómo están. Tenían que aprovechar cada detalle y aquí aprovechan esta carta para mostrar su hospitalidad. Para decirles, aquí hay una iglesia que los abraza, aquí hay una iglesia que está orando por ustedes, aquí hay una iglesia que está al pendiente de sus necesidades. Mis hermanos, la iglesia de Asia no conocía a la de Corintios de manera personal, pero había algo que los unía. ¿Qué era? El amor a Dios, el que eran hermanos en Cristo. Y esa era una característica muy fuerte de la primera iglesia cristiana. Los cristianos se reunían en las casas, mis hermanos, y en las casas oraban, en las casas predicaban, en las casas adoraban al Señor, en las casas repartían el pan. Había una hospitalidad entre los hermanos. Recibían a los hermanos, aunque no los conocieran, como si los conocieran de toda la vida. Es amor que nos lleva a ser hospitalarios, a recibir a esa gente. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice la Biblia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una hospitalidad, un afecto. Ven a mi casa. Mi casa es tu casa, mi pan es tu pan. Ven, ¿en qué te puedo servir? En eso se ve el amor, mi hermano, en la hospitalidad. En la primera iglesia, mis hermanos, cuando se iba a evangelizar a alguien, a otra ciudad, no es que los discípulos tenían para pagar hotel a donde iban. Ellos llegaban a la ciudad y decían, a ver, ¿qué cristiano hay aquí? Ah, pues fulanito de la esquina es cristiano. Oye, mira, vengo a evangelizar, aquí está la carta de mi pastor, aquí está la carta de la iglesia de donde yo vengo. ¿Y cómo lo recibían los hermanos? Pásale, esta es tu casa, entra. Esa era la hospitalidad. Claro, nosotros no podemos ya hacer eso tan fríamente porque hoy hay gente que roba, gente que hace todo eso. Pero el punto es ese corazón hospitalario, mis hermanos. En eso se ve el amor, en dar, en ser generosos con los demás. Hace unos meses vinieron unos hermanos de Tamuín y de Charcas aquí a la iglesia a tomar un seminario. Y los hermanos se venían así a la buena de Dios. Llegaban, el seminario se acababa 9:30 los viernes. Hermano, ¿dónde se va a quedar? Lo llevo a su hotel. No, es que no tengo hotel. Pero ahorita a ver dónde Dios me da.
Y gracias a Dios por los hermanos de esta iglesia que les decían, no, 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 no busque, véngase a mi casa. Ni los conocían, véngase a mi casa, pastor, véngase a mi casa, hermano. Pero se necesita amor para ser hospitalarios. ¿Cómo se ve el amor en el creyente? Siendo hospitalario, siendo acogedor. ¿Está claro? ¿Cómo se ve el amor en la vida del creyente? Número 6 y último, en el afecto. Mira cómo termina Pablo en el versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es ósculo? Un beso. Mis hermanos, cuando la Biblia habla de ósculo o de beso, nada más en el libro de Cantar de los Cantares y en Proverbios, 2 proverbios que existen, habla acerca de un beso sentimental con la pareja. Todas las demás áreas donde habla acerca de un beso, habla acerca de una muestra de afecto a los demás. El apóstol Pablo no nos está mandando aquí a que nos besemos todos contra todos. De hecho, era una forma de afecto en la cultura judía de besarse los hombres en la mejilla o en la frente. ¿Cuántos hombres quieren que tomemos esa cultura? ¿A cuántos les gustan los besos de otro varón en la frente o en el cachete? Pues no es nuestra cultura, ¿verdad? Pero la idea es el afecto, mis hermanos. Hoy en día somos bien fríos. Y yo creo que mucho es por las redes sociales. Ya no sabemos comunicarnos, ya no sabemos tener afecto con los demás. Ya no sabemos ni entablar una conversación. Siéntate unos minutos con algún joven, no le sacas plática por nada. A los 2 minutos te va a contestar sí, no, a veces, y celular. Ya no saben relacionarse. Es causa también de estar metidos en el celular siempre. Mis hermanos, la Biblia nos llama a ser afectivos con los demás. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo? Pablo está diciendo, sean afectivos. Si Pablo hubiera sido mexicano y hubiera escrito en el 2026, al lugar de ósculo santo, hubiera dicho, hermanos, salúdense, dense un apretón de manos, dense un abrazo cuando se vayan. Es una muestra de afecto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor se ve en el afecto. Yo no puedo decir, yo amo mucho a esa persona, pero yo así soy, de seco y de feo. Pues váyala cambiando, porque Cristo ya cambió su corazón, de piedra uno de carne. Esa es la realidad, mis hermanos. Hay hijos que, yo suéltame papá, porque yo no soy afectivo. Pero le pones al novio y parece muégano pegado ahí, ¿verdad? Entonces sí era afectivo, nada más que tenía duro su corazón. Amén. Dicen, hermano, ¿cómo supo? Mis hermanos, ¿cómo aplica esto de ser afectivos adentro de la iglesia? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Muchas veces, por esta frialdad que hoy existe en nuestras vidas, a veces hay hermanitos que vienen cada domingo, pero que pasan desapercibidos porque no les gusta socializar. Y han venido por años y por años, nadie les habla, nadie les saluda, nadie los abraza, nadie. Bueno, lo que dice este texto es, el amor en el cristiano se ve cuando él se las arregla para ir a buscar a esa persona y darle un abrazo y darle la bienvenida y acogerlo y hacerlo sentir parte de la congregación. Eso es lo que está diciendo Pablo, el amor se ve en el afecto. Hay una hermanita aquí que todos van a saber de quién estoy hablando, pero voy a guardar su identidad. Más de 5 personas me han dicho, hermano, yo cuando llegué a la iglesia me quedé por cómo me recibió esa hermana. Un amor, me abrazó, me besó, yo venía caído, me agarró y me dijo, Dios lo ama, esto es de parte de Dios, y me dio un abrazo y yo ni quería, pero sentí el amor de Dios. Y por eso casi me quedé, empecé a venir por eso. Mis hermanos, qué hermoso esa afectividad que debemos de tener, pero necesitamos amor. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a amar para tener ese afecto. Estoy concluyendo, mis hermanos. Hemos visto esta serie que denominé Principios para estar bien, 5 mandamientos: ser vigilantes, ser firmes, ser maduros, fortalecernos en el Señor.
Y la enseñanza de hoy, ser amorosos. ¿Cómo se ve ese amor en nosotros cuando evangelizamos? ¿Cómo sé si yo tengo el amor de Dios? Estoy evangelizando, estoy sirviendo a los demás, me sujeto y respeto a los que están sirviendo, o soy soberbio. En el compañerismo, voy y acompaño a la persona que tiene la necesidad. Soy hospitalario, recibo a los cristianos como si fueran mis hermanos de toda la vida. Y finalmente, con un amor de afecto, demuestro con un abrazo, con un afecto. Me acordé ahora que una vez un hermano vino al altar y él testificó en la oración que él estaba orando y le estaba diciendo: Señor, necesito un abrazo tuyo. Necesito un abrazo, me siento triste, me siento débil, no puedo. Abrázame, Señor, quiero sentir tus brazos. Y dice en ese momento que llegó un hermano y que lo abraza. Dijo: ese era mi Dios que me estaba abrazando por medio del hermano. El hermano ni supo por qué lo abrazó, pero fue y abrazó. Mis hermanos, ¿cuántas veces no Dios nos muestra su amor por medio del afecto de alguien más? Que nos abrazan y decimos: este es un abrazo de mi Padre. Por eso dice la palabra de Dios que el amor se demuestra en el afecto. Termino con estos 3 enunciados. Mis hermanos, número 1, el amor es una evidencia de que somos hijos de Dios. El amor es una evidencia de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? El amor es una evidencia de que somos hijos de Dios. Si yo no amo a mis hermanos, yo tengo que examinar mi corazón para ver si soy o no hijo de Dios. Porque si soy hijo de Dios, amo a mis hermanos. Número 2, el amor es el fruto que más necesitamos. Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros hacemos toda la lista que veíamos hoy, mis hermanos, ser afectivos, hospitalarios, amorosos, respetamos, nos sujetamos, evangelizamos, mis hermanos, se acabarían los problemas y las contiendas. Nos falta ese amor, pidámosle a Dios: Señor, dame amor, no solamente por mis hermanos, dame amor por mi esposa, por mi familia, por las almas que aún no te conocen. Finalmente y última enseñanza, el amor viene del Señor. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. Yo no tengo amor, tengo que pedirle a aquel de cual viene el amor: Señor, dame amor. El amor viene de ti. Dame más amor, Señor. Que esa sea nuestra oración, que ese sea lo personal, como iglesia, como familia. Señor, pon amor en mi corazón, porque el amor viene de Cristo. Que como iglesia aprendamos a reflejar lo que decimos que somos: cristianos. Luego nos somos bien presumidotes: yo soy cristiano. Pues no se te ve porque no amas a nadie. ¿Cómo se refleja que somos cristianos? En el amor. Cuando tú empiezas a servir en amor, mi hermano, la gente te va a decir: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Ve la diferencia? Que Dios nos ayude a amar más. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la enseñanza. Dios, gracias, Dios, por estas 5 principios que nos ha hablado en estas últimas semanas. Padre, que no sean palabras al viento, Señor, que podamos atesorarlas en nuestro corazón y comenzar a vivirlas, Dios. Que las pongamos en práctica, Dios, porque tu palabra es buena, tu palabra es santa, es perfecta, y cuando nosotros la practicamos, Señor, vemos cambios en nuestra vida, Señor. La bendición vendrá por añadidura. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, como iglesia, como un mismo cuerpo. Mi Dios, ayúdanos en lo personal y como iglesia a crecer en amarte primeramente a ti. Por sobre todas las cosas, Dios, danos más amor para ti, Señor. Y Padre, en segundo lugar, ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Pon amor en nuestro corazón, Señor, que seamos una iglesia que se caracteriza, Padre, porque ama, Señor, al hermano. Pero mi Dios, también pone en nosotros, Señor, una carga especial de amor por aquellos que aún no te conocen.
Padre, para que podamos, eso pueda ser el motor en nuestra vida para ir a llevar tu palabra, evangelizar, Señor, llevar el mensaje, la santa semilla de la salvación a quien no te conoce. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, fortalece a quien está cansado, te lo rogamos, Señor. Sana a quien ha venido enfermo y trae consuelo, Señor, a quien viene hoy atribulado. Te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no se me vayan.